El día de hoy vamos a estar estudiando lo que es José, parte uno, pero vamos a hacer un resumen de, de lo que ya nosotros hemos visto anteriormente. Vamos a pedirle al Señor que pues nos ayude y nos guíe en medio de este estudio bíblico, en primer lugar, por eso vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que sea con nosotros. Amén. Amado Cristo, tú que moras en las alturas de los cielos, te agradezco este tiempo con nuestros hermanos, agradezco, Dios mío, la vida de cada uno de estos que están aquí conectados, Señor. Te pido que estos estudios sean de gran bendición para sus vidas. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias, Señor Jesús. En este momento te glorificamos porque tu amor y tu misericordia sobrepasan todo entendimiento. Amado Padre, delante de tu presencia estamos y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, bueno, nosotros estamos hablando de la fe y para hablar de la fe estamos tomando unos personajes del Antiguo Testamento que básicamente fueron los mayores ejemplos de fe que nosotros podemos tener. Estamos hablando de los patriarcas. Hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, hablamos de Jacob y ahora hablaremos de José. Amén. Entonces, nosotros estuvimos viendo cómo el Señor básicamente aumenta la fe de estos personajes y cómo estos personajes muestran su fe ante el Señor y vemos lo grandioso que es cómo esas personas vivían conforme a la voluntad de Dios. Amén. Aprendíamos de Abraham, cómo Abraham deja todo, deja su tierra, su parentela sin ningún miramiento y va a la tierra que el Señor le iba a prometer, a la tierra que el Señor le había dicho. Y estuvimos viendo tres caminos de Abraham. Estuvimos viendo el primer camino de Abraham cuando el Señor le dice, Abraham, deja tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Luego estuvimos viendo el segundo camino de Abraham. Entonces estuvimos analizando cómo Abraham ofrece el sacrificio, ¿verdad? Y en ese sacrificio, ¿qué sucede? Vemos ese pacto que el Señor hace con Abraham, que más que un pacto bilateral, un pacto de dos personas, sino fue un pacto unilateral, donde solamente el Señor hizo un pacto consigo mismo de que lo que le estaba prometiendo a Abraham iba a ser cumplido. Amén. En el tercer camino de Abraham, el Señor le pide a Abraham a su Isaac, a su único Isaac, y nosotros decimos, wow, el Señor le promete a Abraham que le va a dar un hijo, ¿cierto? Y luego el Señor le da ese hijo. Y ahora el Señor le dice a Abraham, Abraham, dame tu hijo. O sea, imagínense ustedes cómo en ese momento Abraham se iba a sentir, cómo Abraham en ese momento iba a tomar, a darse cuenta de que, Señor, pero ya, ¿para qué me lo diste? ¿Para qué me lo diste si me lo vas a pedir? ¿Verdad? Entonces, en ese momento Abraham dice, bueno, no, yo creo lo suficientemente en Dios de que Él me pidió un hijo y de que ese hijo Él me lo va a entregar nuevamente. Y ahí, en unos detalles que nosotros podemos ver en el tercer camino de Abraham, es que podemos evaluar ese tipo de fe que Abraham tenía. Y era un tipo de fe donde Abraham reconocía de que el Señor tenía la potestad de todo y que si el Señor daba, era del Señor, Abraham agradecía, pero que si el Señor quitaba, también Abraham agradecía. Amén, que no era cuestión de, ay Señor, me diste a mí, me diste el hijo y ahora me lo estás quitando. No, sino que más bien él confiaba lo suficientemente en Dios. Por eso cuando el siervo le dice, eh, ya llegan al lugar donde Abraham va a sacrificar al hijo, le dice, pues tú quédate aquí, que yo y el muchacho vamos a ir y a adorar y volveremos
ahí Abraham pone de manifiesto su fe, cuando dice, yo y el muchacho volveremos. Amén. Y cuando le responde a Isaac, cuando Isaac le pregunta a papá, pero está la leña, está el fuego, ¿dónde está el holocausto para el sacrificio? Y el Señor le dice, y Abraham le dice a su hijo, hijo, Jehová se proveerá de un cordero para el holocausto. Entonces, es ese tipo de fe que nosotros estamos buscando, que nosotros queremos obtener. Amén. Entonces, también estuvimos viendo el segundo camino, el primer camino de Jacob y el segundo camino, donde el Señor habla a Jacob y le dice, donde el Señor primero habla a Rebeca, contando que pues dentro de su vientre iban habían dos naciones. Una, la mayor, iba a ser básicamente la servidumbre del menor, hablando de Esaú y de Jacob. Amén. Entonces, a raíz de todo eso, vemos cómo sucede lo que es la bendición de Jacob, que literal la tenía, era Esaú. Y después, a partir de todo eso, vimos cómo Jacob llega a casa de Labán, trabaja 14 años por sus esposas, por ambas, ¿no? Porque primero trabajó, siempre fue por una en específico, pero básicamente trabajó por las dos. Amén. Entonces comparábamos a Raquel y a Lea con esa iglesia que, al igual que Lea, es un poquito rezagada, un poquito apagada en cuanto a su estilo, un poquito ahí media fría, ¿no? Pero está esa otra iglesia como Raquel que tiene chispa en sus ojos, que es básicamente alguien que llama a la vista, que atrae a las personas. ¿Por qué? Y no di que por los servicios que ofrecen ni nada de eso, sino más bien por su afirmación en la palabra de Dios. Entonces estuvimos viendo eso en el camino de Abraham, de Jacob, perdón, y estuvimos también viendo en este camino de Jacob cuando Jacob ya se va a casa, a Canaán, a la tierra que era de sus ancestros, y en el camino se le aparece su hermano Esaú. Amén. Y a pesar de todo esto, vemos cómo Abraham le llama mi Señor a Esaú en un sentido de reverencia, de que Esaú pudiese entender, bueno, mi hijo, hermano, yo te quiero, yo te tengo en tan alta estima que para mí tú eres un, eh, que para mí tú eres un señor y yo soy tu siervo. Amén. Jacob estaba totalmente seguro de que se tenía que darle todo a su hermano Esaú para que su hermano Esaú le perdonase. Él lo iba a hacer. Amén. Entonces, gracias a Dios, pues nos damos cuenta de que obviamente Esaú no quería eh, dañar a su hermano Jacob, sino que más bien solamente quería quizás encontrarse con él en el momento preciso. Amén. Entonces, hoy vamos a estar viendo José parte uno. Amén. José no es un patriarca como tal, pero decidimos incluirlo dentro de esto, porque no estamos hablando de los patriarcas, estamos hablando de los ancestros de la fe, aquellas personas que fueron elegidas por Dios y que fueron capaces de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, por eso vamos a conocer un poquito de la historia de José. El día de hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprender bien este mensaje. Amén. Entonces, José fue el undécimo hijo de Jacob. Para que me entiendan, ¿no? Eh, Fue como el antepenúltimo, ¿no? Porque después de él está Benjamín, que es el último hijo de Jacob. Entonces su primer hijo con Raquel también es bastante, entonces eso ayudó al amor que Jacob le tenía a José, que era hijo de su esposa favorita. Entonces, la historia de José se encuentra en Génesis 37, del 37 al 50, casi la mitad del libro de Génesis nos habla acerca de la historia de José, ¿verdad? Como, bueno, menos de la mitad. Cómo José empieza su vida desde que está en casa de su padre Jacob hasta que es vendido por sus hermanos. Entonces,
Tras el anuncio de su nacimiento, nosotros podemos ver a José como un joven de 17 años, más o menos, estimadamente, eso es la edad que se le estimaba a José, ¿verdad? Que regresaba de apacentar el rebaño con sus medios hermanos para darle a Jacob un mal informe acerca de ellos. Ahí empieza como la narrativa de que José viene a contarle a su padre eh, cómo eran estos hermanos y que hacían de mal estos hermanos. Pero como todo hermano que si está haciendo algo malo no le Bueno, gusta, más bien le gusta estar, que el hermano le deje hacer como él quiera. Entonces, en ese aspecto, vemos que José no era así, sino que José, si sus hermanos hacían algo malo, José estaba siempre ahí, alerta, contándole a su padre esas cosas malas que su hermano hacía. Amén. Entonces, los hermanos de José sabían que su padre, déjenme agregar a esta persona, amén. Los hermanos de José sabía que su padre amaba a José más que a ellos. O sea, básicamente era algo obvio. Entonces, haciendo de esto un motivo para odiarlo, literalmente, y para empeorar las cosas, José comenzó a relatar sus sueños a la familia. José empezó a contar las profecías que le vendrían en un momento de su vida, cómo él va a ser el gobernante sobre su familia y todo este asunto. Entonces, a raíz de todo esto también sucede lo que es esa envidia que tenían los hermanos de José por ese soñador, como yo le decían, y que iba a ser bendecido por Dios. Entonces, en el rencor hacia José alcanzó su punto máximo cuando sus hermanos empezaron a conspirar para matar a José. Y eso más adelante lo vamos a ver eh, cuando empecemos a estudiar completamente el libro de eh, José, verdad, perdón, los capítulos que nos hablan de la historia de José. Amén. Entonces, si nosotros hablamos acerca de José secularmente, nos daremos cuenta que su nombre es Joseph, ¿verdad? En hebreo, tiberiano, o en árabe, Yusef, ¿verdad? En árabe. Y es un personaje muy importante, bíblico, ancestro de dos tribus de Israel. Y según lo que nosotros podemos leer en la Biblia, es parte de lo que son las tribus de Israel, las tribus que se convirtieron en pueblos más adelante. Amén. Entonces, José es vendido, llega a Egipto, en Egipto es preso, luego de ser preso es liberado y después de eso empieza a vivir en el palacio real. Amén. Entonces, el micrófono, por favor. Ok, entonces, como les iba diciendo, eh, el, lo que nos habla la Biblia acerca de José es cómo ese empieza, eh, después de todo esto, ahora empieza a tomar fama en Egipto a causa de su sabiduría para gobernar. Y por esto vemos que es constituido como la mano derecha de el faraón. Amén. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario o duda que quiera hacer ahora antes de empezar con el pasaje bíblico? ¿Nadie? Ok. Ok, entonces si nadie tiene preguntas, vamos a entrar a Génesis 37 del 1 al 11. ¿Alguien que me pueda ayudar de lo que están ahí, por favor? pueden levantar su manito, pueden leer. Vamos a aprovechar esta bendición que estamos en vivo, amados. Amén, ¿cierto? Vamos, que leer no cuesta nada.
Adelante. ¿Quién? Nadie levantó la mano. Adelante, hermano David. Hermano David, ¿está ahí? Si está hablando, tiene su micrófono apagado. Ok, voy a leer yo. Está bien. Bien, entonces, dice la Biblia, habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apesantaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos e informaba, José, a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amén. Entonces dicen los versículos de 5 al 11, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y les llegaron a aborrecerles más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he tenido o que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio de un campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o se, se enseñarás o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más. Su padre meditaba en esto. Amén. Recordemos el Jacob de fe que estaba que había sido este ancestro de fe y que conocía y que comprendía bien la palabra de Dios, porque había conocido a Dios en eh, en un momento donde vemos que dice la Biblia que luchó con el mismo Dios y que venció. Amén. Entonces vemos a José que le contaba a su padre todas las cosas malas de sus hermanos, y como yo les estaba diciendo, obviamente no era algo agradable para sus hermanos. ¿Por qué hablamos de José en este momento? ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque pues nos damos cuenta de que este asunto en específico es lo que va a detonar que sus hermanos vendan a José y que José llegue a Egipto. Amén. Entonces, analizando bien esta historia, nos damos cuenta, José el hijo favorito, José el hijo amado, José ese hijo que básicamente, José el hijo que básicamente era amado por su padre. Y entonces sus hermanos ahora, él viene y le cuenta todo a su padre. Y sus hermanos escuchan esto y para el colmo le cuenta acerca de sueños que tiene, donde ve que su manojo o su trigo, por decirlo así, es más alto y más esbelto que el de los hermanos, y que estos estrigos se inclinaban ante él para adorarla. Entonces, a causa de todo esto, sucede lo que es básicamente ese enojo entre estos hermanos. Y más adelante vamos a ver qué pasa
en la vida de José y qué sucede con estos hermanos, qué hacen estos hermanos. Hermano David, adelante. Me ha levantado la mano varias veces, pero no le escucho. Bueno, Ah, sí, ahora sí. bueno. Bueno, Ahora sí, sí, le escuchamos, hermano David. ¿me puedes dar la cita, por favor, para poderles ayudar a leer, por favor? Sí, ya lo leí. ¿No me escucha? Sí, ya la escuché. Estamos en el Sí, capítulo 37 para la próxima. ok. Ajá, ok. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Vamos a ver, porque esta clase, hablen, por favor. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué era lo que hacía que sus hermanos le tuvieran tanto rencor a José? A Si ver, era, ajá. ¿puedo hablar? Sí, claro, Ok. adelante. Pues yo creo que lo que opina, bueno, lo que yo opino es, pues la verdad, pues su dedicación, ¿no? Su su obediencia, ¿no? Su, su disciplina, ¿no? Su entendimiento, ¿no? ¿Me Ok. escuchan? Amén, amén. Sí, claro. Su Hermana Lea y luego. su Adelante. entendimiento, su capacidad de poder comprender, como dice usted, la palabra de Dios, ¿no? A lo mejor los otros pues eran menos dedicados, menos obedientes, o sea, más que nada menos dedicados, ¿no? Es lo que yo, es de lo que yo le atribuyo a a que sea, bueno, a que, a que le tuvieran envidia, ¿no? O coraje, ¿no? Su entendimiento y su aprender, ¿no? Yo es lo que yo es lo que opino. No sé ustedes Amén, qué amén, hermano. o qué pueden decir. Amén. Gracias, hermano David. Hermana Lea y luego la hermana Adriana. Sí, amén. Este, veo que ellos veían que su padre amaba mucho a José. Había un amor muy especial de su padre o sus padres hacia José. En él había algo diferente, había algo lindo puesto por el Señor. Y era un joven que venía para cosas grandes, ¿verdad? Pero ellos no podían ver eso, sino que ellos entraron en celo, comenzaron a tener celos hacia su hermano por medio de ese amor especial que tenía su padre con él y el Espíritu de Dios que estaba sobre José. Había algo muy bonito que Dios había puesto en él, de manera que yo pienso que esos padres estaban muy contentos con José por la forma de cómo él era. Él era diferente, él tenía sus, ¿verdad? Sus cosas bonitas, sus cosas buenas que Dios le había dado, sus dones, todo lo que el Señor había puesto en él y, y entonces ellos no les gustó porque menos cuando él comenzó a hablar de sus sueños que los pudieron entender claramente y como ellos lo entendieron, así pasó y así era, digamos. Dios mismo les dio entendimiento para que ellos vieran lo que su hermano, tal vez no lo entendieron ahí en el momento, pero sí lo pudieron, el sueño lo pudieron interpretar muy bien. Aún su padre lo pudo interpretar muy bien, ¿verdad? Porque él dijo, ¿cómo nosotros nos vamos a inclinar a ti o cómo vamos nosotros a hacer como que él iba a hacer sobre ellos, ¿verdad? Iba a haber algo.
un mando ahí. Amén. Ellos no estaban muy contentos con eso, pero era ya la obra del Señor trabajando en José desde ya, desde ese momento. Y todo lo que pasó no fue casualidad, fue algo admitido por Dios para llevarlo al lugar donde realmente él iba a estar. Pero ellos Amén. entraron en celos. Amén. Amén. Gracias, hermana Lea, hermana Adriana. Buenas noches, es primera vez que me conecto con ustedes. Hola, bendiciones, bienvenida. Sí, mi opinión en cuanto a lo de José es que los hermanos le tienen envidia a José porque precisamente es porque el papá de ellos tenía una relación muy especial con José. O sea, él amaba a José más que a los otros hermanos. Obvio que eso despertó ciertos celos, ciertas envidias. Y José también tenía gracia de Dios, pero él era inmaduro. Él todo lo contaba, él todo lo decía, él todo así, mírenme que mi papá me quiere más, mi túnica, mi todo aquello. Él lo hacía no por maldad, sino en forma inocente. Y eso es lo que hizo que incrementara más el celo y la envidia que tenían los hermanos en contra de José, porque José era ciertamente un poco inmaduro. Por eso es que tiene que pasar todo el proceso que Dios le manda a pasar, porque si bien es cierto, el Dios le da una promesa, él tenía que pasar todo ese proceso para poder llegar a la madurez para cuando él fuera promovido. Ok, vemos varios puntos aquí que quiero tratar con ustedes y que quiero que pues, puedan analizar. Lo primero, y es que literalmente lo que le pasó a José no fue un castigo por las actitudes de José. José era un niño, 17 años, inocente. Sus hermanos mayores eran mucho más mayores que él, porque si nos damos cuenta, Raquel duró muchísimo tiempo para tener hijos, porque era estéril, ¿verdad? Entonces, básicamente era mucha, la mayoría de edad que era, o sea, era mucha la mayoría de edad que había entre estos dos, estos hermanos y, y José. Entonces, no era cuestión de inmadurez, más bien era cuestión de que estos hermanos no tenían el corazón correcto para comprender lo que el Señor estaba haciendo con José y para agradecer a Dios que su hermano menor iba a poder llegar a un nivel mucho más alto que ellos. Entonces, si a eso vamos, podemos darnos cuenta, pues, Caín y Abel, ¿no? Caín tuvo una mala ofrenda, Abel tuvo exactamente, Abel tuvo una buena ofrenda. Entonces, es justificado que, pues, Caín matara a Abel porque le tenía envidia y por el asunto de la envidia y todo eso, pues, entonces, eh, tuvo que morir Abel. No, sino que más bien las actitudes del corazón humano que siempre van continuamente al mar, hace que se produzca ese tipo de cosas. Amén. Hace que se llegue a, a básicamente a cometer ese pecado de la arrogancia que está en todos nosotros. Porque si nosotros estamos hablando de historia de hermanos, vemos a Caín y Abel, si Abel dio una mejor ofrenda que a Caín, porque Caín nos trató de redimir a través de Abel. Porque no pensó, bueno, yo voy a hacer lo mismo que hizo mi hermano Abel para yo poder agradar a Dios con mi ofrenda? No era que la ofrenda de Caín estaba mal, era la intención del corazón lo que estaba mal. Entonces, a raíz de esto, la envidia, el ego y la arrogancia hicieron que te cometiera el delito, igual que los hermanos de José. Amén. ¿Por qué los hermanos de José no trataron de acercarse más a Dios y comprender más el Dios que servía a su padre? Sino más bien, ¿qué hicieron? Faltaron a la voluntad de Dios y se descuidaron el mensaje de Dios. Descuidaron lo que el Señor estaba diciéndoles a ellos de qué iba a pasar con la vida de José. Amén. Ok, entonces avanzando un poquito, ya que literalmente vamos por apenas el inicio del estudio de José, nosotros nos damos cuenta, como más adelante vemos, qué sucede con José. Entonces,
Si alguien me puede ayudar leyendo, por favor, lo que es los versículos del 12 al 22, si me pueden ayudar. Adelante, hermana Adriana. Hay dos personas levantando la mano. Ok, vamos primero la hermana Lea y luego la hermana Adriana. Vamos a leer, entonces, vamos a ver, podemos leer, pueden leer ambas. Una lee del 12 al 14 y otra lee 22 al 25. 22 al 28, si me pueden ayudar, por favor. Adelante. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Amén. Amén, hermana Adriana. ¿Puede leer los versículos siguientes del 21 al 28, por favor? Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo esta cisterna porque está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 28. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos comieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Amén. Amén. Ven, o sea, ven todo lo que sucede a causa de la envidia y el ego de estos hermanos que también quisiéramos como analizar el día de hoy. Ven cómo el odio de un ser humano puede ocasionar cosas totalmente trágicas, pero también vemos que la mano de Dios también estaba con José. Si nosotros estudiamos la historia, mucha gente dice: ay, mira qué buenos fueron Rubén y Judá, que no permitieron que la matasen. Literalmente no fueron buenos. Es como cuando mucha gente les dice a ustedes, no sé si les ha pasado, cuando ustedes le predican a alguien, que si alguien les dice: ay, yo no soy cristiano, pero yo no bebo, yo no robo, yo no mato. ¿Y qué te hace pensar que no beber, no robar, no matar te hace salvo? ¿Entienden? Es ese tipo de acciones que la gente piensa que porque no pecan igual que los otros ya son más santos que el otro. Pero nos damos cuenta que obviamente no es así. Porque ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a esto? Nos habla acerca de el corazón y la intención de esas personas. Cómo esas personas eran desobedientes, cómo esas personas no hacían las cosas correctas y pensaban
que vamos a decir, yo me imagino a Rubén como, ay, dándosele en el más santo, y que cuando llegó se sorprendió porque no vio a su hermano. ¿Por qué no delatar el pecado? Porque más adelante vamos a ver cómo ese pecado se es encubierto por muchísimos años más. Amén. Entonces, la providencia del Señor estaba con José, y vemos como estos que estaban pensando en matar a José, al fin y al cabo lo venden. Pero no es como que ya fue vendido y ya todo el propósito que el Señor tenía para él ahora se van a empezar a cumplir cuando llegue a Egipto. No, José pasa por un sinnúmero de cosas, también después de estar en Egipto, y nos damos cuenta cómo, disculpen, cómo a pesar de todo esto, José no niega a Dios, ni tampoco le reclama a Dios, ni tampoco le pregunta a Dios, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué permites que suceda esto en mi vida? Sino que más bien José continúa confiando en el Señor hasta el final. Amén. Entonces, vamos a ver qué sucedió. Vamos a seguir leyendo la historia de José, y vamos a leer ahora del 29 al 35. ¿Quién me puede ayudar, por favor? Del 29 al 35. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: este hemos hallado entonces. Ahora sí es la túnica, si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Hasta qué Es versículo? hasta el 39. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia. Ok. Vamos a ver la primera parte. Vamos a ver ahora cómo estos llegan, se traman toda una treta. Ahora, bueno, no lo matamos. Hicimos algo mucho más piadoso que matarlo, que fue venderlo a unos madianitas, y ahora vamos a hacerle creer a nuestro padre, que tanto ama a su hijo, de que fue devorado por una bestia. Señores, yo nunca he perdido un hijo, no tengo hijos, no me he casado, ni mucho menos, pero yo he escuchado que mucha gente dice que el dolor más horrible que puede sentir una madre o un padre es perder un hijo. Imagínense ustedes que estas personas fueron con sangre fría ante su papá y le dijeron: padre, una bestia devoró a tu hijo. Y aún así, viendo la angustia de su padre, estas personas no se arrepintieron, estas personas no cambiaron de parecer, sino que más bien siguieron perdidos en sus propios pensamientos, y siguieron viviendo la vida de la misma manera, como si no hubieran hecho nada. El papá Jacob dijo: mi alma está de luto hasta el Seol. Cuando utiliza esa expresión, está diciendo: mi alma literalmente ya no tiene ninguna importancia. Ya yo he llegado a lo último de mi colmo, del dolor. Ya acababa de perder recientemente
amén, básicamente después iba a perder a su esposa. Y era su hijo amado, era el hijo que el Señor le había dado. Y ahora ese hijo que el Señor le había dado, lo había perdido. Era el único hijo de su amada, por decirlo así. Y esos hermanos continuaron con la mentira. Y eso es lo que yo quiero que ustedes también puedan ver. Estamos hablando de la fe, pero también podemos ver las personas que viven sin fe. Las personas que viven a merced de sus propios deseos y de su propia humanidad. Cómo estas personas fallan todo el tiempo y cómo esas personas se olvidan de Dios en todo momento. Por eso nosotros tenemos que despertar y empezar a vivir en base a la fe y no tomando en cuenta el pecado del otro, no tener envidia por otros, no vivir conforme a otros, sino más bien vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, esta es la primera parte de José, parte 1. Ya vamos a ver a José en casa de Faraón, primero en casa de Potifar y luego en casa de Faraón, y ya después de José ante sus hermanos. Entonces, si tienen preguntas, inquietudes y respuestas, ahora la pueden hacer. Tenemos 6 minutos porque la llamada se está casi cerrando. Así que adelante.